¿Tienes una vida plena en Cristo Jesús? ¿Vives feliz completamente? ¿Eres un cristiano que dices, oh pastor, todos los días me levanto por la mañana bendecido, tengo una vida plena con Dios, siento que camino sobre ruedas, siento que todo es felicidad, siento que me va bien, tengo una vida plena, estoy viviendo una vida plena en Cristo? ¿Puedes tú decir esto? En esta noche quiero hablar contigo un poquitico de algunos factores que impiden que vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Así que si tú estás conectado y no estás viviendo una vida plena en Cristo, si no estás viviendo una vida feliz en Cristo, yo te invito a que te mantengas con nosotros conectado desde el inicio hasta el final, porque yo quiero darte algunos consejos o quiero mostrarte lo negativo de por qué no vivimos a plenitud. Y antes de abrir la palabra de Dios quisiera invitarte a orar. Así que hermanos, les invito a orar. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Queremos vivir una vida plena en ti, pero hay algunos factores que impiden que nosotros tengamos una vida plena en Cristo. Ayúdanos en esta noche, Señor, a que si tenemos alguno de estos factores podamos desecharlos. Y que a partir de hoy vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Padre, te lo suplicamos en la sangre de Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 15 del versículo 25 al 32. Lucas capítulo 15 del versículo 35 del versículo 25 al 32. Y yo quiero hablar en esta noche de una historia muy conocida. Quizás usted ha escuchado miles de sermones con respecto a esta historia. Pero en esta noche queremos sacar algunos aspectos que impiden que nosotros muchas veces como cristianos no vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios. Y su hijo mayor estaba ¿dónde? En el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. En otras palabras, ¿y este relajo que hay aquí qué cosa es? Él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ahora, ¿qué esperaba este criado? Esta persona que trabajaba por jornal en la casa de este señor de la parábola. Él esperaba que el hermano se iba a alegrar. Él esperaba que el hermano iba a tener una reacción alegre. Sin embargo, dice la Biblia que entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su papá, que en la parábola representa a Dios, y le rogaba que entrase. En otras palabras, hijo mío, ven, entra a la casa, entra al gozo, entra a la fiesta. No, papá, yo quiero estar amargado. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre, versículo 28, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ni tan siquiera le dice el nombre, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro, ¿cuál? El gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta. Y nota que una de las partes centrales de este mensaje es cuando dice y regocijarnos. Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Queridos hermanos, aquí nos encontramos ante el vívido ejemplo de una persona
que está en la iglesia, que asiste a la iglesia, que se relaciona con las cosas de la iglesia, cumple al pie y a la letra todas las cosas sabidas y por haber dentro de la iglesia, pero no vive una vida cristiana a plenitud. Y me refiero al hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo, si usted lo mira de un punto de vista, vivía una vida un poco monótona. Él cumplía las reglas, él asistía a la iglesia, él venía a los programas de escuela sabática, él cantaba en el coro, él salía a trabajar, él regresaba a casa temprano, él lo hacía todo bien. Sin embargo, la Biblia me muestra, por lo que veo en estos pasajes que hemos leído, que realmente este muchacho no estaba viviendo una vida plena en Cristo Jesús. Y lo triste es que hay mucha gente que cree que vida plena en Jesús es vivir una vida religiosa, es vivir una vida cumpliendo las normas. Ahora, pastor, ¿es malo cumplir las normas? No es malo cumplir las normas, al contrario, es bueno, porque cuando yo cumplo las normas es muestra de lo que hay dentro de mí. Pero lo malo es cumplir las normas solo por apariencia y no hacerlo de sincero corazón. Y hay muchos cristianos, hay muchas personas que asisten a la iglesia, que vienen a la iglesia, aparentemente cumplen con todo, pero están muertos por dentro espiritualmente. No se gozan con nada, no se regocijan con nada, y la vida de ellos es aparentemente bonita, pero por dentro se encuentran completamente vacíos. En otras palabras, viven un cristianismo de apariencia, pero no viven un cristianismo a plenitud. Y usted dirá, pastor, ¿por qué es que sucede esto? Hermano, yo quiero sacar contigo por lo menos, hay muchos más, pero de esta escritura por lo menos 6 factores que impiden muchas veces que nosotros vivamos una vida plena en Cristo Jesús. El primer factor que yo encuentro en este pasaje bíblico es distanciamiento de Dios. Y usted me va a decir, pastor, ¿cómo ese muchacho se encontraba distanciado de Dios? El que se encontraba distanciado era el otro, el que se fue, el que desperdició su vida con las rameras, el que estaba por allá bien lejos, el que se llevó el dinero de su papá, el que enterró a su papá en vida. Te voy a mostrar por la Biblia que este muchacho, aunque estaba en la iglesia, estaba lejísimo de su papá. Y una de las cosas que no lo dejaba vivir su vida cristiana a plenitud con su papá era que aunque estaba cerca del Padre, estaba distanciado del Padre, estaba bien lejos del Padre. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, es decir, él estaba trabajando. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danza. Él dijo, espérate, aquí está pasando algo raro, algo que no es usual, y es alegría en la casa. Y cuando usted está distanciado de Dios, por lo general nada le da alegría. Y mira lo que dice el texto, aquí viene el punto que te quiero mostrar. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Mi pregunta es, ¿por qué él no fue directo a preguntarle a su papá? Él no era el hijo. Sin embargo, él se estaba comportando como una persona que trabajaba por jornal. Él se estaba comportando como un trabajador. ¿Por qué él no fue directo a preguntarle al papá, papi, qué es todo esto que está pasando aquí? El texto me muestra
que este muchacho se encontraba distanciado de su papá, es decir, estaba cerca, pero estaba muy lejos. Y así nos pasa mucho de nosotros. Nosotros muchas veces, aunque estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, asistimos a la iglesia, nos relacionamos con la iglesia, cumplimos todos los reglamentos religiosos, sin embargo, estamos distanciados de Dios con respecto a la oración. De hecho, hay estadísticas que arrojan que a lo más que ora un cristiano son 15 minutos en el día. Y mi pregunta en esta noche es la siguiente. Hoy, usted que vino a adorar aquí a la casa de Dios, usted que está conectado en las redes sociales, ¿qué tiempo de verdad has dedicado a la oración ferviente? Quizás está relacionado con cosas religiosas, fíjate, quizás viste la matutina por la mañana, leíste la Biblia un rato, escuchaste un sermón, pero mi pregunta es, esa relación estrecha de oración con el Padre, ¿qué tiempo pasaste? ¿Te has puesto a analizar el tiempo que pasaba Jesús orando? Este muchacho me muestra que él podía haber entrado directo y preguntarle al padre: papá, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué esta fiesta? Sin embargo, él tiene que preguntarle ¿a quién? A un trabajador. En otras palabras, él como hijo se estaba comportando como si fuera un trabajador más. Es como que yo esté en mi casa y Sofía quiera verme. Lo único que tiene que decir: papá, estoy aquí, voy para adentro. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que luchar por tener una relación estrecha con Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros como cristianos vivimos una vida como este muchacho, religiosa, en la iglesia, todo aparentemente bien, pero estamos distanciadísimos del Padre. Y pastor, ¿cómo yo sé que no tengo una vida plena si me cuesta trabajo estar tiempo con Dios en oración? Querido hermano, pruébelo. Cuando usted está cerca con Dios, cerca de Dios, más tiempo usted quiere estar con Él. ¿Usted se acuerda de los tiempos cuando usted conoció a la que hoy es su esposa? ¿Cuánto tiempo usted pasaba conversando con ella por teléfono? Y no le estoy diciendo que ahora la cosa esté mala, pero usted debía también cultivar eso. Ustedes saben que una de las cosas que más odia una esposa o su esposa, su cónyuge, lo que más odia la mujer es que su esposo no la llame. Ahora el esposo odia que la mujer lo llame, porque si ahí me está molestando y me está... No, pero porque la mujer te llama porque ella quisiera que el que la llamara a ella fueras tú. Y tenemos que entender que si queremos tener una comunión estrecha con Dios, debemos hacer así. Tenemos que estar en comunión con Él a través de la oración. Yo recuerdo cuando era novio de Becky, que la conocí, se me gastó la batería del celular. Se me gastó y tuve que correr a la casa para cargar y seguir conversando. Así mismo debe ser nuestra relación con Dios. Tenemos que entender que una de las cosas que no nos deja vivir una vida plena con Dios es esa relación con Él. Y fíjense, cuando yo estoy enamorado de Dios, yo quiero estar todo el tiempo hablando directamente con Dios. ¿Sí o no? Sí. Fíjense, si es importante estar enamorado de Dios para vivir una vida plena, y estar enamorado es relación con Él, y relación con Él es hablar con Él a través de la oración. Es bueno leer la Biblia, es bueno predicar el Evangelio, pero la oración es el alimento del alma. Dice la Biblia que ahora permanecen tres cosas juntas: la fe, ¿qué cosa más? La esperanza, ¿y qué más? Y el amor. Ahora, ¿cuál es la mayor de las tres? ¿Por qué? Porque la fe nos sirve en esta tierra para apagar los dardos del enemigo. La esperanza nos mantiene vivos diciendo: un día Cristo va a venir. Pero cuando Cristo regrese, ya ni me hace falta la fe, ni me hace falta la esperanza. ¿Qué es lo que va a quedar? El amor. Entonces, hermano, usted tiene que, para tener una vida plena, usted tiene que estar enamorado de Dios. Y para usted enamorarse de Dios, usted tiene que tener una relación estrecha con Él.
y uno de los medidores de que usted tiene una relación estrecha con Él es que usted vive una vida de oración. Usted se levanta por la mañana y usted ora. Usted va para su trabajo y se mantiene conversando con el Padre. Pero el diablo ha sabido sacarnos de ahí. Nos mete en toda una serie de rituales religiosos y evita que nosotros tengamos una relación plena con el Padre. Es decir, número 1, distanciamiento del Padre. Número 2, ¿por qué no podemos vivir en muchas ocasiones una vida plena con Dios? Dice el texto también que el muchacho, cuando le están contando, lo que está pasando es que allá adentro hay una fiesta porque tu hermano regresó. Dice que el muchacho se enojó. ¿Y con quién se enojó el muchacho? Con el papá. ¿Con quién se enojó? Con la vida, con todo el mundo. ¿Por qué se enojó? Porque estaban dándole al hermano lo que a él no le habían dado. Y querido hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros como cristianos tenemos que luchar por no enojarnos. Es imposible usted decir que usted vive una vida cristiana a plenitud si usted es una persona que se enoja de cualquier cosa. Usted no conoce cristianos que son bien volátiles, que por cualquier cosa ya están engrifados, que por cualquier cosa ya están formando complaint, que siempre están bravos, molestos y son rápidos a reaccionar, a airarse, a enojarse. Ese cristiano no está viviendo una vida plena. Pasa cualquier cosa en la iglesia y ellos son los más enojados. Cuidado, eso es muestra de que usted quizás no esté viviendo una vida plena en Cristo Jesús. Y mira, ¿por qué es tan importante no enojarse? Miren lo que dice la Biblia en Mateo 5, 22 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y que cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, al fuego eterno. En otras palabras, ¿qué está diciendo acá Jesús? Que si usted es una persona que se enoja, usted va a ser llevado, ¿qué cosa? A juicio. Pero pastor, Dios no me libra del juicio, pero tú mismo te metes en juicio. Y hay personas que ante la mínima ofensa enseguida le salen al hermano como una gallina. ¿Usted ha visto una gallina sacada? Hay hermanos así. Entonces después dicen, no, es que yo soy muy cristiano y me enojo. Hermano, no. La Biblia me dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Usted tiene que aprender a reaccionar de una manera amable y cristiana. Muestre que realmente Cristo está en usted. ¿Usted se imagina que Jesús se hubiera enojado con todo lo que él estaba mirando a su alrededor? Hubiese muerto de un infarto comenzando su ministerio. Pero nosotros muchas veces nos pasa que nos creemos mejores que el mismo Jesús. Eso era lo que le pasaba a ese muchacho. Él se enojó porque él se creía mejor que el padre. Él decía, si el papá fuese yo, ahora es que yo le iba a entrar a ese muchacho en cintura. Y a veces nosotros nos creemos mejores que los demás. Sin embargo, ¿sabes cuándo tú no te vas a enojar? Cuando tú vives una vida plena en Cristo. ¿Y por qué, pastor? Porque si Dios se fuese a enojar por todas las diabluras que tú haces, porque Dios sí te conoce en los secretos, la gente no. A esa gente con la cual tú te enojas y te le vas arriba y te pones así, esa gente no te conoce, pero Dios sí te conoce. Entonces, el Dios que te conoce, ¿cómo te trata a ti? Con misericordia. Entonces, ¿por qué tú te enojas con los demás? Al contrario, tú debías tratar a los demás con la misma misericordia que Dios te trata a ti. Y mira, hermano,
haz este ejercicio para que tú veas. Cuando tú comiences a tratar a los demás con la misericordia que Dios te trata a ti, usted nunca se va a enojar. ¿Te imaginas que cada vez que tú fueras a enojarte con un hermano por algo, ay no, si yo acabo de cometer tal cosa y Dios me perdonó y Dios me reconfortó y sanó mi alma? No, hermano, ¿sabe qué? Pero a veces nosotros nos enojamos con los hermanos por pecados que el de nosotros es 3 veces peor que el del hermano. Y a medida de mi ministerio pastoral, he visto tantas personas que cuando llega el momento de levantar la mano en la junta y juzgar a una persona, la juzgan por un mismo pecado que ellos están cometiendo o que cometieron en el pasado y que Dios los perdonó. Pero si en ese momento nos pusiésemos a reflexionar y pensáramos y tuviéramos una vida plena en Cristo, decimos, no, si el Señor conmigo ha tenido misericordia, yo debía estar muerto y Dios me tiene aquí, así que si Dios me ha perdonado tanto a mí, ¿quién soy yo para enojarme contra el hermano? Mira, hermano, ¿sabe qué? Vamos a orar, tranquilo, relájate, Dios sabe las cosas, vamos a seguir hacia adelante. Miren lo que dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que salen de vuestra boca. El problema, queridos hermanos, es que cuando nosotros nos airamos, como este muchachito se airó, comenzamos a proferir palabras que después nos arrepentimos. ¿Cuántas personas hoy no están casadas con el amor de su vida por un momento de enojo? ¿Cuántas personas han perdido oportunidades por un momento de enojo? ¿Saben cuántas personas? Muchas. Por eso, hermano, vive una vida plena en Cristo. Saque el enojo de su vida. Cuando usted vive una vida de comunión con el Padre, de amor, de relación, en oración, nadie lo va a poder sacar del paso. Porque a veces perdemos muchas oportunidades en la vida por enojarnos. Hay personas que si hubiesen aguantado un poquitico más, hoy tendrían un mejor empleo, hoy fueran manager en sus trabajos, hoy serían alguien más grande. Ah, no, pero me enojo, me voy, salgo de aquí. ¿Qué se creen esta gente? Hermano, sea cristiano, sea como Jesús, manso y humilde. ¿Te imaginas que Jesús se hubiese enojado cuando estaba en la cruz del Calvario al ver que Pedro lo negó, que Juan lo abandonó, que todo el mundo se fue? Ah, no, esta gente que se creen, yo me voy si yo soy mejor que todos ellos. Mira la cruz del Calvario. Mira el ejemplo de Jesús. Jesús se mantuvo manso y humilde hasta el final. Y a veces nosotros no entendemos. Miren lo que dice el libro de Proverbios. Miren lo que dice Proverbios en esta hora. El deseo de los justos, Proverbios 11:23. El deseo de los justos es solamente el bien. Escucha esto. ¿Cuál es el deseo de los justos? Los que viven una vida a plenitud en Cristo. Es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Entonces, cuando yo me enojo, me estoy comportando como ¿quién? Como un impío. Es lo que dice la Biblia. No te enojes conmigo. Yo solamente, tampoco te estoy regañando, solamente te estoy guiando a través de la palabra de Dios. Mira, hermano, en la Biblia encontramos un ejemplo tremendo. Moisés, por un momentico de ira, ¿cuánto tuvo que sufrir? Se airó, golpeó la peña, ¿y qué le sucedió? Dios le dijo, no vas a entrar a la Canaán terrenal. Entonces, reflexionemos en esta hora. Tratemos de vivir una vida plena en Cristo. No quiere decir que usted no tenga sangre. No. Quiere decir que usted se mantenga tranquilo, calmado. Miren, algo tan sencillo. ¿Usted ha visto los videos en YouTube de ir en la carretera? De que uno se le mete adelante el otro y ahí terminan dándose balazos de un carro al otro. Eso es producto de no vivir una vida plena en Cristo. Porque si usted vive una vida plena en Cristo y usted comete un error y el de al lado le hace un mal gesto, usted le dice, disculpa, me equivoqué, y usted sigue tranquilo. ¿Qué usted quiere demostrar? Si usted ni conoce a esa persona lo va a ver más a usted. Pero cuando usted no tiene a Cristo en el corazón y usted no vive una vida plena, usted tiene que entender, hermano, que entonces usted va a vivir todo el tiempo enojado y amargado. Usted no conoce cristianos que siempre tienen la cara larga, triste, amargada. Es porque no viven una vida plena en Cristo.
En todo están viendo problemas, dificultad. En todo ven algo. Vive una vida plena en Cristo. Vive una vida plena en Cristo. Número 3. El problema de no vivir una vida a plenitud es cuando vivimos comparándonos con los demás. Sé feliz con lo que tienes. El muchacho lo tenía todo en la casa del padre, sin embargo, estaba comparándose con los demás al punto que ni quería entrar para adentro en la fiesta. ¿Saben por qué? Porque él decía, bueno, ¿y por qué el becerro gordo para él? Y a mí nunca me has dado ni un cabrito, nada, no me has dado nada para comerme con mis amigos. Pero si todo era de él, ¿cuál era el problema? Sin embargo, nosotros vivimos comparándonos todo el tiempo con los demás. Todo el tiempo nos comparamos con los demás y eso no nos deja vivir una vida feliz en Cristo Jesús, ya sea en el plano espiritual o en las cosas materiales. Yo quisiera el talento de él, yo quisiera lo que él tiene, yo quisiera lo que él hace, yo quisiera como él toca, yo quiero. Eso es hablando del plano espiritual. Pero cuando hablamos de las cosas materiales, y fíjense, hoy día con las redes sociales esto se complica muchísimo más. ¿Y por qué se complica, pastor? Usted ve un sinnúmero de gente que se la pasa comparándose con los demás. Cuando yo veo en las redes sociales a la gente que pone aquí comiéndome un bistec de tal tamaño, ¿qué me interesa a mí eso? Pero lo ponemos para que la gente vea lo que yo estoy comiendo. Y no estoy regañando a nadie, estoy hablando a manera general, no estoy hablando a manera personal con nadie, hermano. Si usted es de los que se conecta y le gusta tirarle fotos a su bistec, está bien. Pero mucha gente lo hace para que vean dónde estoy comiendo, vean, para que, hermano, sé feliz. Nadie tiene que enterarse de lo que tú haces. Vive plenamente tu vida. Disfruta tú tranquilo ahí con tu esposa, pero no tienes un porqué. Si lo haces está bien, es tu manera de ser, pero solamente estoy tocando puntos generales. Pero hay gente que se pasa la vida comparándose con los demás. Hay gente que se pasa la vida comparándose y fijándose. Tú tienes que entender que cada cual tiene lo suyo. Tú tienes lo tuyo, el otro tiene lo de él. Y nadie tiene lo mismo. Yo recuerdo la historia de un pastor muy prominente, no adventista, de otra denominación. Y un día llegó alguien que quería tener la unción que ese pastor tenía. Y le dijo, pastor, ore por mí porque yo quiero lo que usted tiene. Y el pastor le dijo, muy bien, cuando termine el mensaje, pasa por la oficina que vamos a orar allá atrás. Y entonces el pastor comenzó a orar, Señor, dale a esta persona una madre enferma. Pastor, el Señor, dale a esta persona un padre que se muera, un padre que muera a la temprana edad. Señor, dale pobreza, dale miseria. Entonces le digo, espérese, pastor, yo no lo llamé para que orara por eso. Yo quiero la unción que usted tiene. Y dice, no. Es que usted está mirando el resultado final, pero para llegar aquí fueron noches de relación con Dios y de pasar por sufrimientos. Entonces tenemos que entender que nosotros, cada cual tiene su propia experiencia, tiene su comunión con Dios. Viva plenamente con lo que Dios le ha dado a usted. Sí, el padre le dio a él el becerro gordo, pero él era el dueño de todo también. Tanto derecho tenía él a comer de ese becerro como el hermano. Porque el hermano tampoco era que se podía comer el becerro él solo. Pero a veces nosotros nos cegamos tanto que no vemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos que entender claramente que Dios quiere que seamos felices con lo que tenemos. Hay una parábola en la Biblia que ilustra esto, cuando Dios llama a varios trabajadores y les dice, ven que te voy a contratar por un denario. ¿Un denario? ¿Tanto dinero? Sí, comienzan a trabajar. Y como a las 7 horas de trabajo viene Jesús y contrata al dueño de la viña y dice, ven tú. Y dice, bueno, si a mí me dan un denario por empezar a trabajar desde temprano, qué bueno. Y cuando llega la hora de la paga, comienzan a llamar a los que llegaron de último. Y entonces el Señor saca un denario y se lo da a los que trabajaron 1 hora. Y el que esté en la fila que comenzó a trabajar y que ha trabajado toda la jornada comienza a decir, si a esta gente le están dando un denario por 1 hora, ¿cuánto me van a dar a mí? Déjame afilarme a ver qué me voy a comprar. No, mínimo una casa cash.
Y viene el Señor y le dice, mira, aquí tienes un denario también. Pero ¿cómo cambió un denario si él que trabajó 1 hora? Está bien, si Dios se lo dio, sé feliz con lo que Dios le dio a él, pero sé feliz con lo que tú tienes. No quiere decir que tú no vayas por más, que tú no clames a Dios, que tú no vayas al trono de la gracia y le pidas a Dios bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el cielo. Pero sé feliz con lo que Dios te ha dado. Y vas a poder vivir una vida plena en Cristo Jesús. Número 4, tengo que correr ya porque el tiempo se me ha ido. Relación por conducta. Fíjense, él le dice, yo llevo no sé cuántos años acá y siempre he hecho lo correcto. Siempre he hecho lo que tengo que hacer. Así que yo me merezco tal cosa. Mi pregunta es, ¿quién te dijo a ti que tú puedes hacer algo en el reino de Dios para merecerte algo? Lo único que tú te mereces aquí es salvación por gracia en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo yo alcanzo esto? Rindiendo mi corazón a Cristo Jesús y nada más. La salvación no tiene ni una hebra de esfuerzo humano. Ahora, una vez que la salvación me alcanza por gracia, yo voy a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero este muchacho creía que las bendiciones iban a venir o que la salvación a su vida iba a venir por su conducta. Y Dios nos da por gracia. Dios nos da por misericordia. Dios nos da porque Él es bueno. Dios nos da porque Él es Dios. Y yo soy su criatura. Y yo vengo a la iglesia, predico su palabra, le sirvo, no para que Él me dé, sino porque Él ya me dio. Él dio su vida en el Calvario. ¿Qué más puede hacer por mí? Pero este muchacho creía que su conducta era meritoria de que el Padre tuviera con él una relación más especial. Y la relación más especial de Dios con nosotros es cuando tenemos un corazón conforme al de Dios. Número 5, resistencia a la revelación. Dice del versículo 28 al 31 que el padre le rogaba para que entrara. El padre le decía, por favor, ¿qué cosa? Entra. Por favor, ven. Por favor, ven. Entra a la fiesta, entra al gozo. Pero muchas veces nosotros, cuando no vivimos una vida plena, nos resistimos a la revelación que Dios nos quiere dar. Por eso usted ve personas que hoy día no asisten a tal iglesia ni a la otra iglesia. Porque en un momento determinado se enojaron, se fueron, el Espíritu Santo les está hablando, ven, regresa al gozo, entra allí, en mi casa hay pan, hay abundancia, está el Espíritu Santo. No, pero se resisten a entrar. Dice el texto que el papá le decía a este muchacho, entra a la fiesta, entra al gozo, entra, pero él se resistía. Y cuando usted no vive una vida plena en Cristo, usted se resiste a la voz del Espíritu Santo. Hermanos, ha pasado casi 2 años de pandemia. No te resistas a regresar a la iglesia. Si el Espíritu Santo te está hablando, no te resistas a entrar a la iglesia. No te resistas a venir al gozo del Padre. No te resistas, no lo hagas. Porque Dios dice claramente en su palabra que es bueno congregarse. No, yo en la casa estoy bien viendo la programación por YouTube, allá en la iglesia yo. Pero hermano, si usted quiere vivir una vida plena, usted tiene que aprender a venir y escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice el texto que el Padre le rogaba, dice el versículo 28, el Padre le decía, te ruego que entres a la fiesta. Pero cuando tú no estás viviendo una vida plena, te resistes a escuchar la voz de Dios. Y número 6. Y final, ¿por qué estos factores que evitan que nosotros podamos vivir una vida plena en Jesús? Es la autocomplacencia. Y pastor, ¿cómo que la autocomplacencia? Sí, a veces nosotros no entendemos que nosotros como cristianos deberíamos vivir para complacer a Dios. Amén.
El gozo del cristiano debía ser vivir para complacer a Dios. Y la autocomplacencia aquí evitó que este muchacho viviera una vida plena. ¿Por qué, pastor? Miren lo que dice el verso 32. Cuando él le reclama todo esto de que bueno, de por qué y por qué a mi hermano sí y a mí no, y aquí y allá, dice que en el versículo 32 el padre que representa a Dios le dice lo siguiente: era necesario hacer esto y regocijarnos. ¿Qué le está diciendo el padre del hijo pródigo? Esto no se trata de la fiesta, no se trata de ti, se trata de mí. En otras palabras, Dios dice acá en la parábola, lo que está queriendo decir es que Dios se regocija. Dios se regocija cuando un hijo de Él hace su voluntad. Y este muchacho que se había ido, había regresado. En otras palabras, estaba complaciendo al Padre al regresar. Y a veces nosotros nos confundimos y creemos que se trata de nosotros. La iglesia no se trata de nosotros, se trata de complacer a aquel que dio su vida por nosotros. Y el cristiano que es feliz es el cristiano que vive para complacer a Dios. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Miren, la Biblia en el Evangelio de Juan dice claramente que cuando Jesús desciende a las aguas bautismales, cumpliendo la voluntad de su Padre, complaciendo a su Padre, porque Jesús no tenía pecado en él, pero él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Dice que el Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Cuando yo vivo para complacer a Dios, Dios se siente feliz, Dios se regocija, Dios dice: este es mi Hijo que está haciendo mi voluntad. Y entonces usted va a vivir una vida plena. Jesús en una ocasión más adelante le dijo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga, ¿qué cosa? Tu voluntad. En otras palabras, Jesús vivía para complacer al Padre. ¿Por qué hay tantos cristianos que son infelices? Porque viven un cristianismo para autocomplacerse a sí mismos. La música que a mí me gusta, la predicación que a mí me gusta, el sermón que yo quiero, que se cante la música que yo quiero, que se haga lo que yo digo en la iglesia. ¿Quién te dijo que se trata de ti? ¿Quién tú eres? ¿San qué? Se trata de Dios. Se trata de Dios. Se trata de complacer a Jehová de los ejércitos. Y Jesús, que es nuestro ejemplo, dijo lo siguiente: yo he venido para servir, ¿y qué cosa? Y no para ser servido. Y a veces a mí a veces me da tristeza cuando llego a algunas iglesias y quiero cargar una silla. No, pastor, usted no haga nada, usted aquí es el pastor. ¿Quién te dijo eso? Yo soy un siervo igual que tú del Evangelio de Cristo Jesús. Estamos juntos trabajando para el mismo Dios y para el mismo reino. Entonces tú tienes que entender que si tú quieres vivir una vida plena, tienes que aprender a ser un cristiano que sirvas en el reino. Que estés dispuesto a servir en todo momento, en la posición que me pongan, en el lugar que me pongan, en el área que me pongan. Debo dedicarme a servir. ¿Por qué hay tantos cristianos que no viven un cristianismo a plenitud? Porque viven para autocomplacerse. Queridos hermanos, quiera Dios que en esta noche nosotros podamos vivir vidas plenas en Cristo, porque aprendamos del hermano del hijo pródigo, que aunque estaba cerca del Padre, estaba bien lejos del Padre. Y el otro que se había ido, al regresar con un corazón contrito, humillado, dispuesto a servir, a hacer lo que sea. Dígame, papá, yo me equivoqué, fallé, dime en qué tengo que servir. Ese entonces estaba cerca de la voluntad y del corazón de su Padre. Que en esta noche entendamos el mensaje correcto y claro. Vive para servir a Jesús y tendrás vida plena en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Nos ponemos en pie para orar. Querido Dios que moras en los cielos, cuántas gracias te damos por tu palabra. A veces vivimos cristianismos de apariencia.
cuando nuestro corazón está bien lejos de ti, no dedicamos tiempo a orar, nos pasamos la vida comparándonos con los demás, vivimos para autocomplacernos, vivimos cristianismos bien raros. Pero permite que en esta noche, Señor, tú puedas sacar de nuestra vida todo lo que impide que tu gracia cubra nuestro accionar. Que podamos vivir vidas agradecidas a ti por todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Saca el enojo de nuestras vidas. Permite que miremos a los demás con la misma misericordia que tú nos miras. Que podamos dedicarnos a servir a nuestro prójimo. Y permite, Dios, que por haberte servido en esta tierra, estemos contigo un día por toda la eternidad en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.